Intensidad Consciente. Bienvenidos. Este es un espacio para todas y todos los que sentimos mucho, amamos mucho, pensamos mucho, creamos mucho y buscamos mucho, pero que estamos en este camino espiritual, despertando conciencia, encontrando nuestras mejores respuestas. Si estás aquí es porque hay algo para ti. Gracias por sintonizar. Hablaremos de meditación, sanación, conciencia. Mi nombre es Yani Moreno y te doy la bienvenida. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te saluda con todo el corazón Yani Moreno de Sanación Intuitiva. Esto es Intensidad Consciente. Te doy las gracias por estar aquí, por ser parte de mi espacio y por estar escuchando estos mensajes. Esta serie de 10 más o menos, sí, 10 episodios, quiero compartirlos sobre diferentes temas en donde la intensidad fue muy importante y donde hubo un balance o un aprendizaje. Por mencionarte los temas, para que tengas una idea y te vayas preparando, te voy a contar cómo sané el apego, mi herida de rechazo y cómo se sentía de horrible. Te voy a contar sobre la energía sexual y la intensidad de esta energía sexual. Te voy a platicar sobre depresión y ansiedad, cómo lo viví, cómo lo sané. Te voy a contar de mi TDA, por si eres también un compadre, comadre de déficit de atención. Te quiero platicar sobre barreras y protecciones que hice, que en algún punto fueron buenas, pero después se descontrolaron. Te quiero hablar de la mente y cómo se nubla y cómo esta intensidad a veces en la mente nos gobierna. Vamos a hablar también de la llama gemela, sí, de la llama gemela. No te voy a platicar de la parte totalmente teórica, pero te quiero contar mi experiencia y cómo intensamente la viví y tal vez ahí algo te ayude. Y finalmente vamos a hablar de la muerte del ego, cómo toda esta experiencia de morir nos permite hacer algo muy, muy increíble, que es pues renacer y darnos chance de otra oportunidad con nueva conciencia. Entonces, bueno, esos son los temas que vamos a ir trabajando en esta parte de intensidad consciente, que son los temas que por aquí te quiero contar. Y bueno, te decía, no solamente es contarte la historia, quiero compartirte un poquito de reflexión, cómo fue que yo lo aterricé, cómo mis herramientas holísticas me ayudaron a sanarlo y cómo varios años después, pues ya tienen otra expresión, otra forma de interpretarse o de sentirse, ¿ok? Entonces, pues bueno, te doy las gracias por estar aquí y te digo nuevamente bienvenida o bienvenido. Vamos a empezar con este tema del apego. Pero antes de eso, quiero que nos pongamos en sintonía, que cierres tus ojos, que respires profundo, que te relajes conmigo, yo me relajo contigo, porque créeme, de todas formas me pongo nerviosa, aunque parece que es fácil, es fácil. Bueno, ¿qué onda con esto del apego? Antes de explicarte como la reflexión, te voy a contar cómo era que yo vivía el apego, ¿ok? Bueno, al ser una persona súper sensible, con déficit de atención, con heridas muy marcadas, el apego para mí era algo muy difícil. Era muy, muy difícil. Me llegaba a gobernar, tomaba mi cabeza, tomaba mis emociones y me descontrolaba muchísimo. Sobre todo yo veía esta parte del apego en la pareja, en las relaciones personales, con amigos, con cosas que en algún punto me estaban haciendo muy feliz y de pronto se tronaban, se rompían o simplemente pues ya dejaban de ser. Y entonces para mí eso era muy fuerte. Yo entendí el apego como esa necesidad de que las cosas, las personas estuvieran y no se movieran, que estuvieran ahí. Pero me hacía sufrir, o sea, de verdad se sentía horrible, era muy doloroso, era una angustia, una incertidumbre en el estómago, era un dolor de cabeza, porque pues obviamente, aunque uno quiere que las cosas sean de una forma o las personas estén de una o de otra forma, pues ¿qué crees? No, las personas tienen sus tiempos, las personas tienen sus pensamientos, las personas viven en otros ritmos, etcétera. Entonces, en mi etapa pues más inmadura,
pues era dramática, era berrinchuda, era caprichosa, era una persona que en esa intensidad pues causaba mucho caos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, sinceramente, yo no lo veía negativo, pero sí, ¿no? Sí era fuerte, sí era, pues, no tan agradable para las personas. Entonces, pues era o lo sanaba o lo sanaba, ¿no? Viví muchos años así. Y ese modo de sentir tan fuerte y tan apegado me lastimó mucho, 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 mucho. Hasta que en un punto me di cuenta que ya no podía estar así y que no podía obligar a las personas ni que podía disponer de las personas para sentirme bien, ¿ves? Entonces, ya llevaba yo un ratito en mis grupos de meditación, mis terapias, en mis prácticas de espiritualidad. Y me acuerdo que en un acto muy bonito de amor para la persona que estaba conmigo en ese momento, le dije gracias, simplemente gracias desde mi corazón y le dije discúlpame porque estoy deseando con mucha intensidad que estés aquí, que me hagas caso, que vengas, que tengas tiempo para mí. Perdóname por exigírtelo, perdóname por lastimarte mentalmente a través de toda esta intensidad de mi pensamiento que te está buscando. Le pedí perdón de verdad, de corazón, porque me cansé de esperarlo y también me di cuenta que le estaba exigiendo a la persona hacer algo con mucha, con mucha exigencia, mentalmente, psíquicamente, emocionalmente, con todo mi campo. Era como si yo lo jalara. Y recuerdo que cuando lo solté y cuando dije perdón, incluso le dije, cuando estés libre, cuando tengas tiempo, cuando esté bien para ti, búscame. Aquí estoy. Yo quiero verte, quiero sentirte, quiero escucharte, pero entiendo que estás ocupada, entiendo que estás en otras cosas y que tienes derecho. Eso estuvo muy lindo, la verdad. Y cuando hice eso, entró la conciencia. Ese momento fue muy mágico, muy especial. Esta persona, yo creo que sí sentía como mi intensidad y mi campo de vibración como muy alterado, muy insistente. Y eso yo lo veo como que es una cerca eléctrica, que cuando uno está tan intenso, da toques, ¿no? Y entonces, cuando yo me relajé, respiré, lo solté y dije, cuando sea el momento, me llamó, sorprendentemente me llamó. Fue otra y otra revelación ahí en ese mismo escenario, porque entendí muchas cosas. Entendí y encontré la fórmula, ¿no? Y dije, claro, o sea, yo no gobierno a las personas, yo no puedo dominar a mi pareja, no puedo ni quiero someter a mi persona a mi energía ni a mis apegos, ¿no? Y entonces, pues, solté, lo solté. Y en respuesta, todo se relajó y él me llamó, él me escribió, bueno, me escribió más bien, y me dijo, sí te sentí, pero ¿estás bien? Sí, sí estoy bien. Pasó y fue de las, bueno, de las no, la primera vez que entendí el apego y cómo lo podía sanar de una manera mucho más sana. Fue muy bonito reconocer que el otro tiene su campo, tiene sus tiempos, tiene sus formas y que mi capricho, mi demanda no eran para nada sanos. Y entonces esa forma de verlo me permitió entender que habrá momentos en donde otras personas también se tengan que ir, otros también tengan sus formas y que no puedan estar a mi voluntad o a mi deseo. Y entonces pude transformar esa intensidad y ese apego en algo mucho más ligero, en una confianza y paciencia y certeza, con mucha más calma. Claro que quiero que me pasen las cosas y muchas veces, por supuesto que deseo que las personas que quiero estén, ¿no? En el momento que quiero que estén, pero no siempre se puede. Entonces, a mí me sanó mucho aceptar que el otro tiene sus tiempos, tiene sus formas. Me ayudó mucho a entender que mi campo de vibración estaba siendo muy tóxico, muy negativo y que daba toques y que el otro lo siente. Y me gustó mucho también aprender que cuando el otro se tiene que ir, también se va a ir y está bien.
no lo podemos detener, no lo podemos retener y no se vale intentar ni chantajear, ni coartar la libertad de la otra persona, porque todos tenemos derecho a vivir la experiencia como queramos vivirla. Cuando se fueron amigos, cuando se fue mi papá incluso, eh, recuerdo que obviamente me dolió, pero al llorar con tanto apego no sanaba nada, uno, y tampoco le ayudaba a mi papá espiritualmente, porque el apego hace que sí se atrape esa energía y no era buena para mi papi, que ya tenía que partir. Entonces, pues en resumen, esta intensidad en el apego nos lastima muchísimo, nos duele muchísimo y provoca que lastimemos a otros, ¿ves? Que le demos mucha energía a esa parte tóxica. Las cosas se mueven solas cuando nos relajamos y cuando lo dejamos ir, cuando lo dejamos ser. Y entonces, pues bueno, ¿qué te parece? Ahí la intensidad nos gana muchas, muchas, muchas veces. A mí me ayudó, yo lo he compartido con muchas personas en mis talleres, en mis cursos, con mis alumnas, con mis alumnos, en pacientes, y cuesta trabajo, no es nada sencillo. O sea, de verdad, yo lo sé, no es nada fácil, no es sencillo, pero quizá con estas pistas, con este ejemplo que te acabo de compartir, pues puedas tener una, un chancecito, una ventanita abierta a cambiarlo y a entender cómo puedes dejar de sufrir y sentirlo tan intenso y tan inconsciente para darle paso a tu paz, a tu serenidad, a tu aceptación, a tu compasión y a esa libertad de ser, amar y sentir. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado mucho. De esta naturaleza van a ser nuestros siguientes episodios. Si te sirvió, por favor, compárteme un comentario. Si has vivido algo parecido, compártemelo, por favor. A todos nos va a servir. Y si es que quieres complementarlo, pues ponlo ahí en los comentarios y cuando estemos en alguna revisión o no sé, algún ejercicio de compartir, lo leo para que podamos estar todos en la misma sintonía. Gracias por estar aquí. Esto es Intensidad Consciente. Yo soy Yani Moreno y esto es Sanación Intuitiva. Besito y bendiciones. Namaste.